Juan Cubi había estudiado sociología en Francia. Antes de volver al Ecuador, había pasado por la guerrilla en Nicaragua. Tenía 22 años. Tú cuando ves un proceso como el nicaragüense, que ya no es una referencia bibliográfica ni documental, sino vital, de pronto sientes como que es posible hacerlo. ¿Cómo empezó esto? Yo creo que ahí se dio un factor que determinó el surgimiento de esta organización, y es que muchos de los que fundamos o conformamos la organización estudiábamos en la Escuela de Sociología en la Central, y nos fuimos vinculando a actividades políticas como salir a las manifestaciones, tirar piedras, a hacer organización de carácter política, legal. Y posteriormente, con toda la onda del sandinismo y la revolución sandinista, que se convirtió en una especie de meca 20 años después de la cubana, todos fuimos a dar a Nicaragua, todos aprendimos, nos vinculamos, y eso implicó que al regresar o al toparnos aquí con toda la idea de construir un proyecto, ya teníamos una serie de lazos previos. El aporte de los que estudiaban en el extranjero fue muy importante para la formación del grupo. Santiago venía de Bélgica. Decidimos regresar a América Latina. Dijimos, solo nos queda América Latina y vamos a hacer de América Latina algo tan hermoso como era Cuba. Estoy hablando de 1970. Entonces apenas llegué yo acá, la primera tarea que me planteé, tenía 19 años, era montar un movimiento guerrillero, y eso es lo que intenté. Formé un grupito con la Gallada y lógicamente me metí a la política, y a partir de la política hace más o menos 12 años metido en movimientos políticos que intentaban proyectos armados pero que siempre fracasaban, y que trabajaron durante esos 10 años sobre todo en la formación de grupos sindicales. Patricia Peñerrera era desde esa época la pareja de Santiago. Ella, por su lado, con un grupo de amigos, comenzaron a crear vínculos con un movimiento en Colombia. La Patricia tiene un íntimo amigo que es de Juan Carlos Acosta. Juan Carlos Acosta era hijo de Francisco Acosta, ex canciller de la República. Y Juan Carlos Acosta tiene un íntimo amigo que viene recién de Nicaragua, con muchos cuentos de un movimiento sandinista que escuchaba a los Beatles y que usaba lentes Ray-Ban y un arma en el brazo. Entonces era una imagen del bacán. Claro, sí. Y ellos se conectan indirectamente con un movimiento clandestino que intenta hacer una guerrilla en el Ecuador, y comienzan a trabajar para ellos, que están conectados con el M-19. La mayoría de alfaros con quien conversé concuerdan que en ese entonces los partidos de izquierda que proponían los cambios más radicales, como el MIR, estaban en una etapa letárgica. Ninguno de los movimientos que proponían una lucha armada parecían lograr dar ese paso. Patricia Peñerrera, al igual que Juan Carlos Acosta, salieron de una fracción del Partido Socialista llamada Avanzada Obrera Campesina. Poco después, Patricia recibe una invitación del M-19 para ir a la guerrilla en Colombia. Tenía 19 años. Nos propusieron un viaje a Colombia, al Frente Sur, a la parte del Caquetá, supuestamente solo para 3 meses. Y cuando ya llegamos allá, a mí personalmente me encantó. No fue una discusión ni política, ni para dónde van, ni cuál es el cuento sustancial del M-19, nada de eso, sino más bien la relación, el vínculo, la manera de concebir la vida guerrillera, los colombianos, de la cháchara, o sea, todo eso me pareció chévere, y yo me fui quedando. Me integraron a la Dirección Nacional del M, pero yo creo que más fue como un reconocimiento muy generoso de Bateman respecto de los ecuatorianos, o sea, yo como representante de ese grupo de gente que él llegó a querer muchísimo y admirar muchísimo. Después de eso, ya teniendo esa designación cuando estuve en Cuba, ya no pude ser soldado raso, digamos, como me correspondía según mis sentimientos. Patricia llegó a ser jefe de las Fuerzas Especiales del M-19, uno de los rangos más altos de la organización. En esa escuela yo ya hice una especialización que me costó casi mi personalidad. Nosotros, así específicamente, nos dedicábamos a la toma de unidades militares del ejército colombiano. Nos infiltrábamos 8 o 10 personas
lentamente a lo largo de 2 noches seguidas en un cuartel y lo atacábamos desde adentro, utilizando un montón de técnicas básicamente vietnamitas, ¿no? Es como unos movimientos de gato que vas haciendo a lo largo de la noche y en el día te escondes en unos huecos que se preparan con anticipación. Si el ambiente es así, tú te tienes que mimetizar más o menos como ese matorral y pasar así de día como que fueras del matorral y de noche avanzas hasta que algún rato llegas. El último en el que participé, donde me hirieron, fue lo que se llamaba un ataque a las fuerzas vivas, o sea, a los soldados mismos del ejército, que entrábamos a que todos se mueran. Era el aniquilamiento total, les llamaban ellos, ¿no? Y eso significa un combate muy, muy terrible, muy duro, muy doloroso, porque cuando ya llegas, las personas reaccionan, ¿no es cierto? Ellos son también formados para reaccionar militarmente, con fusiles, con granadas, con explosivos, y eso se volvió una explosión terrible, un incendio, volaban los techos, las sillas, las bancas, las camas, las cobijas, las personas, todo, ¿no? Entonces sí tengo el recuerdo de que es como un infierno. Creo que un ser humano no está capacitado para vivir la guerra así. Permiso, comandante. Parte del cumplimiento de su orden. Desde ese punto, Patricia fue el vínculo más importante que tuvo el ABC con el M-19. Hemos cumplido. Y entonces llegó un momento en que había que tomar decisión, o con el M o con los Alfaro. Y ese momento los Alfaro era un grupo, una unión de grupos dispersos y liderados por un tipo que era querido por todos y que cocinaba a todos, que era el Arturo. El comandante de Alfaro Vive desde un inicio fue Arturo Jarrín. Él junto a otros dirigentes del grupo fueron alumnos de Santiago Kingman. Jarrín lideraba un grupo conformado de campesinos de la costa y algunos jóvenes de barrios populares de Quito. Presidirá la Junta de Gobierno. La propuesta del ABC tenía fuerza por 2 razones. 1, una lucha armada real, y 2, la unión de varios grupos de izquierda. Nunca llegamos a ser una organización con un tronco único, ¿no? Creo que desde el inicio hasta el final, como que siempre se mantuvo esa idea de que proveníamos de distintas experiencias y nos unimos sólidamente, pero con ciertas como particularidades o identidades. Y ahí es que empieza pues la gente a moverse, ¿sí? Distintas expresiones de estas propuestas político-militares, y ahí nos vinculamos con el Arturo. Yo estuve con el Arturo en Nicaragua. Sí, en ese punto me intrigaba saber qué es lo que le convirtió en líder a Arturo Jarrín. Primero porque la hace. O sea, él no se conectó discutiendo con nadie, sino ¿qué hacemos? Entonces la hace, o sea, hay un montón de gente que quiere construir un grupo armado y él dice, yo sí te lo hago. El Arturo se convirtió en una especie de catalizador, ¿sí? Porque en cierta manera, bueno, tenía un prestigio, tenía buenas relaciones, pero también contó con el compromiso. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros le pusimos como respaldo para el proceso, para que lo condujera todo el contingente que nosotros manejábamos, todos los recursos. Y eso fue fundamental para que él pudiera negociar al interior de estos espacios diversos y lograr aglutinarlo, ¿no? Jarrín logra juntar no solo a distintos grupos de izquierda en un solo frente, sino que une también a grupos de distintas regiones del país. Él nos habló de la necesidad de un proyecto diferente. Y recuerdo que nos dijo qué opinan de la posibilidad de sembrar de fierros el país, me acuerdo tanto. Tenía todo el carisma de un cristero, o sea, esos medio mesiánicos, sin decir mucho, sino la cara triste, sacrificada, el cuerpo mismo dispuesto a cualquier tortura, como lo demostró después, ¿no? Pero era un cristero, entonces un cristero no duda, o sea, él tiene fe, en los ojos se le ve, y le sigues. Era el guerrero clásico, en toda guerra el guerrero clásico que no va adelante del combate, no es jefe. Solo en las guerras profesionales Bush tiene que estar en Washington. ¿Qué va a servir ese material? Me va a servir. Claro, porque ahí está la voz de Arturo Jarrín. Y tengo una entrevista de él, pero está muy mal grabada. Es una entrevista que él se hace a sí mismo desde el penal. Ya. Y entonces él se graba en un aparatito que habrá sido lo que tenía a su alcance en ese momento. Y es una entrevista muy larga, de 1 hora, 1 hora y media, que él mismo se lo hace. Pero esta es clarísima, ¿no? Sí. Esta es muy clara. Sí. No sabes cuánto me va a ayudar.
son varios. Varios cassettes. El comandante Eloy. Solo te interesa lo de Jarrín, ¿no? No, todo lo que tengas del Faro.